Bueno, buenas noches a todos, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero agradecerle a usted, compañero Simón Palacios, director del Centro de Acción Migrante e Independiente, por la gentil invitación cruzada para esta visita a este lugar. También agradecer al magíster Cristian Viteri, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, representado aquí por el magíster profesor Carlos Benito Pesantes Cabrera, que también ha posibilitado este evento. Bueno, estamos en una cruzada realmente cívica de mucha trascendencia histórica para nuestra patria, porque la elección del domingo 5 de febrero para elegir a 7 consejeros de 45 candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una elección histórica realmente, porque los grupos de poder, los grupos de élites del Ecuador han querido eliminar a esta institución, la han querido destruir a esta institución, llamada a defender los derechos de participación ciudadana a que tienen todos los ecuatorianos. ¿Y qué son esos derechos de participación ciudadana? Son los derechos que tienen todos los seres humanos y que están contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, traducidos más simplificadamente en la Constitución de la República, y que en buen romance posibilitan el buen vivir, como se dice en el léxico actual. Los derechos de participación ciudadana representan los derechos de los más humildes de la patria, de la gente más necesitada, de los obreros, de los campesinos, de los jubilados, de los agricultores, de los maestros, de los pescadores, de los comuneros, de la gente que piensa que no tiene derechos en nuestro medio y que en muchas oportunidades les conculcan sus derechos los grupos de poder económico del Ecuador. Los migrantes en su momento salen despavoridos de la patria a buscar nuevos rumbos a Estados Unidos, a Europa, porque no pueden más con una situación angustiosa. Así ocurrió hace más de 20 años. Así se producen las olas migratorias en el mundo. Realmente hay países como en Estados Unidos donde se abren caminos y la inteligencia humana, el trabajo de los migrantes logran pues un porvenir para sus familias y para las sociedades en las que se desenvuelven. Indudablemente el ecuatoriano en gran medida y en gran mayoría ha triunfado en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en Nueva York, y en Estados Unidos, en Canadá y en el resto del mundo, en gran medida. Ahora en el Ecuador se está produciendo una segunda ola migratoria. Se calcula que más de 100.000 ecuatorianos están saliendo desesperados porque el gobierno actual no ha cumplido con sus ofertas de campaña. El presidente Lasso gana el 21 de abril del año 2021 ante su oponente con cerca del 53% de la votación a nivel nacional. Y cuando llega en mayo del mismo año a posesionarse y a ocuparse del gobierno en el Palacio de Carondelet, lo hace con una gran expectativa nacional y alcanza en los primeros meses
cerca del 72% de la aceptación y el beneplácito de los ecuatorianos. Claro, el país ante un nuevo gobierno cifra nuevas esperanzas, pues. El hombre rico, el hombre exitoso, el banquero millonario, va a haber inversión extranjera, va a haber trabajo, los hospitales van a tener medicina, prometió en 100 horas, 100 horas era, ¿no? En 100 horas solucionar todos los problemas económicos, sociales y políticos, iba a reactivar la economía del Ecuador. Y hoy estamos viernes 20 de enero de 2023. Sepan ustedes que las encuestadoras más serias del Ecuador continental aseveran que el 82% de la ciudadanía ecuatoriana repudian al presidente Lazo porque no ha cumplido con sus ofertas de campaña, ha mentido al pueblo ecuatoriano, porque los problemas del Ecuador siguen siendo y se agudizan cada día más. En los hospitales del IES no hay medicinas, en los centros de salud del Ministerio de Salud no hay médicos especialistas en los diferentes problemas de salud que tiene el ecuatoriano, y tampoco hay medicinas. Solo lo anuncian permanentemente los medios de comunicación, medios que también lo favorecen y lo ayudan, como Ecoavisa, como El Comercio, como El Universo, como el Diario Expreso. No hay trabajo, hay desempleo en el Ecuador. Yo tengo 40 años de profesor ininterrumpidamente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 15 años profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y veo con desesperación que los chicos se gradúan de licenciados en Comunicación Social o abogados y no encuentran trabajo. Y como dije anteriormente, hay una ola migratoria nueva, más de 100.000 jóvenes salen del Ecuador, están saliendo porque no hay trabajo. Señores, hay, como ustedes pueden darse cuenta por la prensa, hay una inseguridad ciudadana terrible. Da miedo salir, como bien dice Janet Lozada, da miedo salir a la calle en Guayaquil a cualquier hora del día. Matan, el sicariato pulula todos los días. Guayaquil y el resto del país y Esmeraldas, hay un sicariato, hay una criminalidad organizada terrible. Y no solamente el narcotráfico, la criminalidad común. ¿Por qué? El gobierno no controla las cárceles del Ecuador. No le interesa eso. No hay una política antidelincuencial. Yo soy magíster en ciencias penales y criminológicas. Y yo sé que para combatir el crimen, a la delincuencia, se necesita de dos ángulos. El ángulo de la represión y el ángulo de la prevención. Hay más de 10.000 millones de dólares en las cuentas del Ecuador en Suiza por concepto de la reserva monetaria. Claro, le dirán ustedes, no todo es del gobierno ese dinero. Sí, pero hay unas cuentas y muchos millones son del gobierno y no hay inversión, no coge millones para la inversión pública social. No le interesa al gobierno la inversión pública social, es inexistente. ¿Por qué? Porque más le interesa pagar a sus amigos los tenedores de la deuda externa. Ese es el gobierno de Lazo, donde solamente los privilegiados, sus amigos, las élites empresariales que lo sostienen, pueden, digamos, hacer sus negocios y triunfar en ese gobierno. Y así quiere ir a una consulta donde quienes se oponen llegan a decir, y no estamos mintiendo nosotros, que la prensa ustedes pueden ver, hace 3 semanas dijo el presidente y su gobierno, sus ministros, que quienes se oponen y dicen no a las 8 preguntas son narcociudadanos o narcopolíticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un demócrata, un presidente en un estado de derecho no puede ser el dueño de la verdad. El presidente tiene que ser tolerante,
Un presidente no es el dueño de una tesis política, sino que hay derecho de disentir en democracia. Y nosotros sostenemos que los problemas del Ecuador no son jurídicos. Los problemas del Ecuador son económicos, sociales. Él tiene una deuda social impaga. No ha cumplido con el Ecuador. Él tiene que atender esa deuda impaga. Y nosotros, de triunfar y ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que cobrar esa deuda impaga. Porque además, como ustedes pueden saber, hay una corrupción evidenciada incluso por sus antiguos enemigos, por sus antiguos amigos, como el señor Boscán de la plataforma La Posta, que ha denunciado ante la Fiscalía bajo el título una corrupción terrible en las eléctricas, contrataciones por más de 13.000 millones de dólares en el tema conocido como el Gran Padrino, y su cuñado que lo contamina a él y a toda su familia. Eso es un tema que se está investigando penalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este es un gobierno del Ecuador que no solamente que ha mentido, sino que es un gobierno inmoral. Y el pueblo del Ecuador tiene perfecto derecho de votar no como castigo democrático a las 8 preguntas que no solucionan los problemas, y que ahí hay una pregunta que afecta, hay 2 preguntas que afectan al Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, la pregunta que quiere eliminar la competencia y atribución constitucional que tiene de justamente nombrar a las autoridades de control. Sepan ustedes que el descalabro que ha tenido desde el Consejo Transitorio y la mala imagen que tienen, claro que sí que tienen mala imagen, hecha a propósito. ¿Por qué? Porque al gobierno de Lenín Moreno y al gobierno de Lazo no les ha convenido que haya este organismo, y lo han desprestigiado ellos mismos. Hace 2 semanas la Corte Nacional de Justicia le dijo al Consejo Transitorio, al Consejo de Participación Transitoria actualmente que dirige el doctor Ulloa, que es un servil al gobierno de Lazo, que le habían enviado 4 veces la terna para que elijan al vocal del Consejo de la Judicatura, y no lo hicieron. Y habiendo una sentencia de la Corte Constitucional que los obligaba a hacerlo, y no lo hicieron. Y ellos están a punto de ser destituidos por la Corte Constitucional del Ecuador. Pero Ulloa, que había sido incluso destituido por la Asamblea Nacional, fue restituido por un juez de la función judicial, también servil al gobierno de turno. Porque eso está pasando en el Ecuador. Eso está pasando donde ya se ha perdido la separación de poderes, donde hay un estado fáctico, un estado de confusión total, donde prevalecen los intereses políticos antes que el Estado constitucional de derechos y de justicia, como dice la Constitución del Ecuador. Y por eso estamos nosotros aquí. Yo vengo de la academia, vengo de defender causas justas, causas de derechos humanos. Jamás en mi vida me he afiliado a un partido político. Nunca me he afiliado a un partido político. Nunca he sido candidato a nada, a ningún cargo de elección popular, es la primera vez. Siempre he sido crítico a los poderes públicos, crítico a que los políticos ofrecen el oro y el moro, como se dice castizamente, y cuando llegan al poder no prometen, no cumplen nada.
como el señor Lazo, que ofreció de todo y no cumple nada. Ahora toca, mis amigos me dicen, ¿cómo que ahora a estas alturas de tu vida? Yo no soy un muchacho, yo soy un hombre adulto. Tu prestigio, tú eres un hombre conocido a nivel nacional, lo tiras por los suelos de esa institución que está de capa caída. Bueno, yo les digo, ahora toca. Tenemos que levantar a un moribundo. Claro, tenemos que levantar. Yo meto mis manos, mis 4 manos, para levantar esta institución. Va a haber un antes oprobioso de Trujillo, de Ulloa, y un después, porque aquí viene una tendencia progresista. Aquí va a triunfar en la casilla 10 de la papeleta de mujeres, una mujer ilustre, inteligente, como Janet Lozada Segura, y toda una estructura. Yo que estoy en la casilla 4, porque ofrecemos una trayectoria de vida. La gente no sabe cómo votar, hay toda una conspiración contra nosotros. Yo quisiera decirles, compañeros, que si ustedes están aquí es porque están comprometidos con el Ecuador. Ustedes están aquí porque pueden votar para elegir a 7 consejeros del Consejo de Participación, y también para votar sí o para votar no en la consulta popular. Los migrantes que están preocupados por lo que pasa en el Ecuador. Ustedes tienen la tarea histórica de analizar esta situación. Esta situación que tiene que ser una situación reflexionada en términos de democracia y en términos de buscar un Ecuador diferente. Ustedes salieron una vez del país. ¿Por qué? Porque buscaron mejores días para sus familias en un país diferente, y lo consiguieron y triunfaron. Nosotros también queremos un Ecuador diferente para triunfar, pero en nuestro Ecuador continental. Hay una situación terrible dentro del Ecuador. Eso no puede seguir así. Y los que estamos en el Ecuador tenemos ese sueño de que esto cambie al interior del Ecuador, y venimos acá, a este país lindo de Estados Unidos, y aquí en Nueva Jersey juramos que vamos a seguir la lucha por conseguir un Ecuador más humano, más próspero, diferente, y que con la ayuda de ustedes vamos a contar, decirle no a las 8 preguntas al mentiroso de Lazo, y buscar a que en la papeleta de mujeres se debe votar solamente por 3 mujeres. En esa papeleta hay 17 mujeres candidatas. 17 mujeres candidatas. Está Janet Segura en la... Janet Lozada Segura. Digo Janet Segura porque ella está segura que va a ganar, pero ella, su apellido paterno es Janet Lozada Segura. Casillero 10. Hay 17 damas. Se vota por 3. Si alguien vota por 4 o por 5, anularía el voto. Y el voto es un voto que hay que cuidarlo. Las élites quisieran que alguien vote por 4. La gente no sabe en el Ecuador cómo votar. Estamos nosotros cívicamente ilustrando. Muchos estudiantes, mis alumnos, no saben cómo votar, y tenemos que insistir para que la gente sepa, adquiera conocimiento de cómo se vota. Y en la casilla hay otra papeleta de hombres. Hay 20 candidatos. Hay una fila arriba de 1 al 10, abajo del 11 al 20. Yo estoy arriba, en la fila de arriba, casilla 4, dice Eduardo Francolor. Casilla 4, Eduardo Francolor, 20 candidatos. También se vota por 3 varones. Si alguien pone 4 rayitas o 5, anula el voto. Mucha gente que no sabe cómo votar, vota en blanco. Es peligroso porque eso de la Junta de Receptora del Voto sacan una pluma y lo rayan y votan. Entonces no, sería un fraude, ¿no les parece? Hay que saber votar. 3 mujeres, 3 varones. Y la tercera papeleta es por los pueblos migrantes y nacionalidades. Allí hay 8 candidatos.
Nosotros tenemos un gran amigo migrante que ha estado muchos años, migró, ha sido un luchador por los migrantes, él vive en Bélgica, es el compañero Hugo España. En esa papeleta que hay 8 migrantes, pueblos y nacionalidades, está el compañero Hugo España, él está en la casilla número 3. Estamos pidiendo el voto, el corazón maravilloso, gentil y humanista de ustedes, para que le estamos pidiendo que voten por la casilla 3 de Hugo España. Tengan la bondad de examinar su vida, un hombre humilde, un hombre que salió en la miseria y se fue a trabajar a Europa, ha triunfado, y él desea servir al pueblo ecuatoriano como consejero de los migrantes en Quito, en el Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros hemos jurado que, como la gente, hemos estado visitando casi todo el país. La gente dice, el Consejo de Participación está en las nubes de Quito, queremos a que aterrice, no solamente en las principales capitales, en todas las capitales del Ecuador, sino en la mayoría de cantones del Ecuador. Y también vamos a venir acá cuando lleguemos también y seamos triunfadores el 5 de febrero, porque nos dijeron aquí, ustedes ganan como los asambleístas y ya no regresan. Simón, vamos a regresar, pero regresar triunfante, se lo prometo. Usted es amigo de mi hija, que es una migrante, salió, ella no tenía necesidad de salida, salió como rebelde. ¿Qué edad tenías tú, Carolina? 21 años. 21 años salió. Y ella era licenciada en comunicación. Un día yo me voy a Estados Unidos y se fue a Estados Unidos. Quiso irse. Ella es migrante, ha sido una luchadora, tú la conoces tantos años. Una luchadora aquí, vives en Nueva York, vives tú, ¿no? Entonces, aquí se casó y todo lo demás. Ustedes la conocen, una mujer muy profesional, y también ha triunfado aquí en Estados Unidos. Y muchos la conocen. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Y créanme de corazón, este equipo y el equipo que están en el Ecuador, somos exitosos. ¿Por qué razón? Nuestro éxito no es un éxito material, nuestro éxito es porque tenemos el corazón grande para servir al Ecuador. Y lo vamos a hacer porque sentimos que el pueblo nos respalda, y vamos a triunfar con la voluntad de ustedes también desde aquí. Ayúdenos a través de las redes, de sus amigos, de sus parientes, de todos los migrantes que se inscriban y que están inscritos en esta peculiar forma de votación de aquí en Nueva Jersey y en Nueva York también. Muchas gracias y disculpen que he hablado mucho, es que los profesores hablamos demasiado. Muchas gracias.